No pasa inadvertido un tema de amplia relevancia para el país. Si bien no es Colombia el mayor emisor de gases de efecto invernadero, como lo manifestó nuestro viceministro, y somos potencia en recursos naturales, no por eso resta la importancia la realidad del cambio climático en el país. Este ha dejado de ser un discurso etéreo y romántico del cuidado de la naturaleza para convertirse en una gran realidad que afecta enormemente al país. De hecho, el portal cambioclimático.gov.co advierte que somos el tercer país más vulnerable ante el cambio climático. Y no es porque solo lo diga un portal especializado en la materia, sino porque vemos la realidad aquí muy cerca. Este inicio de año acudimos a la laguna de Suezca, un gran espejo lagunar que es importante en todo el ecosistema de páramo del centro del país, y se estaba secando. Vimos cómo la sequía afectó aquí nada más a Anapoima, a La Mesa, a Girardot, una zona que suele quedarse sin servicio de agua potable, teniendo uno de los ríos más importantes del país, el río Bogotá. Y sería bueno preguntar, con total cariño y aprecio, querido viceministro, ¿qué ha pasado con el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para descontaminar el río Bogotá? Han pasado años ya y las acciones se anuncian y pareciera que siguiéramos en lo mismo. Yo creo que hay necesidad, querido viceministro, de un monitoreo regional más específico para ver qué pasa con el cambio climático región por región. Lo digo porque los inviernos, los veranos cada vez son más fuertes, y no solo el hecho de que sean más fuertes, sino lo que le vale al Estado atender a familias que se les devastan sus viviendas, ciudades arrasadas como lo vimos este año en el caso de San Andrés por efectos del cambio climático. Y yo creo que sí hay que tomar acciones. Ni qué decir de las enfermedades generadas por el cambio climático o acentuadas o que dan mayor gravedad por el cambio climático. El dengue, el chikungunya aún no están controlados en el país, y esto obedece también a estos fenómenos. Hay que ver, querido viceministro, esa meta de árboles tan bonita que se puso este gobierno, que se propuso, pues ya una cifra de 69 millones de avances es bastante importante, pero será bueno mirar si alcanzaremos en lo que queda del periodo del año a cumplir la meta, que es de 180 millones, y que pues esta efectivamente es una medida que contribuye a la mitigación. El pago por servicios ambientales, un esquema espectacular, justo con los campesinos, que creó la ley, veo que no se ha podido implementar, y habrá que ver cómo vía administrativa o vía legislativo se puede resolver este problema. Y es que no solo le podemos prohibir a los campesinos sembrar en zona de páramo, sino que tenemos que darle una alternativa, y el pago por servicios ambientales era una idea estupenda al recompensar a los campesinos en esa situación. Sin embargo, cuando el esquema financiero se monta, nunca es igual el pago que se le oferta al campesino que el que recibiría en su cultivo tradicional. Yo no quiero extenderme, no sin antes decir que es muy serio y muy importante lo que pasa en el país en materia de cambio climático. No es bueno minimizar la situación, en el sentido de que como país no somos los mayores emisores de gases de efecto invernadero, sino en el sentido de que tenemos que solidarizarnos y ver que somos uno de los países más perjudicados por ello. Y ese es el sentido final de la intervención. Quiero hacer un llamado a propósito de la visita del Ministerio, a un compromiso que se hizo desde el Gobierno Nacional, que al inicio de la legislatura también se anunció aquí en este recinto, y es la presentación del proyecto de ley que haga realidad Tratado de Escazú. Los líderes sociales reclaman a gritos esas garantías para que no lo sigan matando, amenazando en este país, y pues Escazú va a ser una herramienta que les permita a los líderes ambientales
sentirse apoyados por el Estado colombiano. En ese sentido, un llamado cordial, respetuoso al Ministerio para presentar ese proyecto de ley, y con ansias esperamos la presentación del proyecto de reforma al Sistema Nacional Ambiental para ver si hay la oportunidad de que el territorio, los municipios, puedan presentar proyectos en materia de conservación y promoción de los recursos naturales. Cumplámosle al país en la protección del agua, del territorio y la vida. Muchas gracias por la generosidad, querido viceministro. Reconocemos los avances del ministerio, pero queremos hacer un llamado a que la situación es crítica y requiere de acciones rápidas y contundentes.